Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Luis López y en este nuevo video analizaremos la defensa Owen desde el punto de vista de las blancas. La defensa Owen surge con los movimientos E4 y ahora el negro reacciona con la jugada B6. El fianchetto de dama es una de las jugadas que el negro realiza para intentar presionar el punto E4. La idea clave del negro en esta posición es jugar alfil B7, caballo F6 y dependiendo de cómo se defiende el blanco ante esta posición, si realiza por ejemplo la jugada caballo C3, el alfil negro de F8 vendrá a la casilla B4, donde bueno, obviamente atacará el caballo, que precisamente es el que va a defender el punto E4. Así que bueno, más o menos son las ideas. La idea central de este tipo de defensas es atacar el punto E4 y en algún momento, si se puede, minar el centro con C5 en caso de que, bueno, obviamente el blanco realice jugadas como D4 intentando ganar el centro en primera instancia. Decir que, bueno, este tipo de defensas fue empleada en el siglo XIX por un vicario inglés que precisamente recibe el nombre de la defensa, que es Owen. La refutación de esta defensa no es tan buena como si lo es, por ejemplo, ante E4 responder con G6, que bueno, obviamente se ha puesto muy de moda en la actualidad y la emplean muchos grandes maestros, pero parece ser que bueno, B6 aún no llega a consolidarse, a pesar de que bueno, el gran maestro francés Christian Bauer le ha dedicado mucho esmero y dedicación a realizar un libro que ha salido bueno recientemente y que de hecho trabaja mucho sobre esta defensa. Pero bueno, aún así considero que no vamos a tener problemas al enfrentarnos a este tipo de defensas. ¿Qué vamos a responder ante la jugada B6? La clásica D4. Vamos a ocupar el centro y ahora, por ejemplo, si alfil B7, hemos mencionado al principio que si el blanco realiza la jugada caballo C3, está perfecto, ¿sí? Lo puede jugar tranquilamente el blanco, pero yo no les voy a recomendar esa jugada porque bueno, pueden surgir ideas como E6, alfil B4 y también C5 en algún momento por parte de las negras, y si intentamos defender el punto D4 con el peón en C3 ya no lo podemos hacer porque nuestro caballo está ocupando esa casilla. Por lo tanto, para evitarnos todos esos inconvenientes y tener que ubicar nuestras piezas de manera muy incómoda para defender bien el punto E4, les voy a recomendar la sencilla alfil D3. De esta manera nos reservamos la opción de si nos juegan C5 nos vamos a defender con C3, y si nos juegan caballo F6 en este momento vamos a jugar tranquilamente caballo D2 y no vamos a tener inconvenientes en poder defender de manera mucho más flexible nuestra posición y consolidar nuestro centro. Ante alfil D3, decir que F5 es una jugada completamente mala, es una idea que intenta obviamente atacar el punto G2, pero aquí resulta que las blancas cuentan con E por F5, una jugada muy buena. Regala el peón de G2 y la torre, pero eso no interesa porque la debilidad de la diagonal H5 E8 es muy grande, entonces jugadas como dama H5, G6 y F por G6 le están dando la victoria a las blancas. Un ejemplo sería, bueno, caballo F6, que es una jugada totalmente mala, si ya directamente pierde de inmediato a las negras con G por H7 jaque, caballo por y alfil G6 mate. Y en caso de alfil G7 tampoco salva la posición, porque bueno, de todas formas viene G por H7, rey F8, caballo F3, caballo F6, dama G6, una jugada muy buena que presiona el alfil de G2 y obliga a la reacción alfil por H1 o también alfil por F3. En caso de alfil por H1, bueno, sencillamente jugamos alfil H6, jugada de ataque que obliga a torre por H7, y ahora la fuerte caballo G5 le da ventaja decisiva a las blancas. Y en caso de alfil por F3 jugaremos torre G1, atacamos el alfil de G7, y si torre por H7, dama G3, doble ataque, atacamos la torre y el alfil a la vez. Y ahora, por ejemplo, si alfil E4, intentando salir de las dos amenazas, resulta que viene, bueno, alfil por, caballo por y dama F3, y bueno, estamos atacando el caballo D4, haciendo un jaque doble, pero además la torre de H8 está atacada si el caballo se quita, con lo cual
sí o sí el negro terminará perdiendo material en esta posición y bueno, obviamente quedamos con una posición completamente ganada, ventaja decisiva para las blancas. Así que bueno, por esa razón F5 es una jugada completamente perdedora y el negro aquí debería intentar E6. Y ahora vamos a jugar caballo E2, una jugada que no les tiene que parecer extraña, dado que en este momento, si queremos defender el punto E4 ante amenazas como caballo F6, que son amenazas que suele realizar el negro al peón de E4, jugar F3 o F4, todo dependiendo de los requerimientos de la posición, siempre son buenas opciones para el blanco en este tipo de posiciones. Así que recuerden siempre el caballo dirigirlo a la casilla de 2 para darle mucha mayor flexibilidad a la posición. En este momento se puede jugar C5, que lo vamos a considerar como la variante principal, pero también tenemos que tener en cuenta la jugada de 5, a lo que bueno, llegaríamos a una especie de francesa con E5, C5, C3, y ante un caballo C6 jugaríamos un caballo D2. La idea del caballo es dirigirse a la casilla F3 en la mayoría de las posiciones. Aquí por ejemplo se puede jugar caballo G-E7 y la jugada F6. Si caballo G-E7 vamos a intentar, bueno, enroque, y si caballo F5 no nos va a dar problema esta posición con, bueno, alfil por, peón por y la jugada interesante E6. Decir que aquí, bueno, se puede jugar alfil E7, pero bueno, con E por F7, rey por F7, caballo F3, acomodamos nuestra posición, nuestros caballos, y si torre 8, D por C5, decir que aquí, bueno, si B por C5, jugamos caballo F4 y nuestra posición es muy buena, con ligera ventaja, y si jugamos alfil por C5, aquí con alfil F4, A5, dama D2, hemos completado nuestro desarrollo y tenemos la idea de jugar torre F, E1, torre A, D1, y bueno, obviamente que la debilidad de D5 le da a las negras una posición ligeramente inferior, con lo cual estamos muy bien con blancas. Y en caso de, en lugar de jugar alfil E7, nos jugara F por E6, esta posición no nos da ningún tipo de problema porque con caballo F4 quedamos muy bien. Un ejemplo podría ser si dama D7, jugamos caballo por E6, es un golpe muy interesante. Y en caso de rey F7, torre E1, y bueno, obviamente tenemos una fuerte presión sobre la posición negra, con lo cual esto nos garantiza una ligera ventaja. Bien, y la otra reacción puede ser F6, a lo que bueno, aquí vamos a jugar caballo F3, mantenemos la tensión en el centro, F por E5, caballo por, y si caballo por viene peón por, dama C7, jugamos enroque, y aquí por ejemplo dama por E5, que parece lógico, es una jugada dudosa porque bueno, permite torre E1, activamos nuestras piezas, utilizando obviamente un ataque a la descubierta, que se va a dar muy pronto con caballo F4. Aquí dama D6 y caballo F6 son las posibilidades. Si caballo F6 sencillamente jugamos caballo F4, caballo E4 por ejemplo, vendría la intermedia alfil B5 antes de jugar F3, que es nuestra amenaza. Ahora por ejemplo si rey D8, F3 y tenemos una posición completamente ganada con las piezas blancas. ¿Por qué es una intermedia? Porque bueno, si jugaríamos ahora F3, vendría C4 en este momento y ya no tendría la misma fuerza la jugada F3. Por esa razón, la intermedia alfil B5 le da mucha mayor fuerza a esa jugada. Y en caso de dama D6, de nuevo caballo F4 es la opción. Y ante un E5, la jugada dama H5 nos da una posición completamente ganada, dado que si G6, torre por E5 jaque, y bueno, obviamente la posición del negro es bastante fea. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos que saber en cuanto a esta variante, y también se puede jugar en enroque largo, pero bueno, de todas formas con caballo F4 conservamos una gran ventaja en esta posición. La idea va a ser intentar abrir líneas en el flanco de dama con A4, A5, así que bueno, esta posición es
muy buena para las blancas. Bien, esto sería todo en cuanto a D5, llegando a una especie de francesa. Y la central es C5, ¿sí? Es la variante principal. Aquí C3, consolidamos el centro. Es una jugada muy flexible, ¿verdad? De hecho, postergamos la salida de nuestro caballo a C3 por esta razón. Ahora, por ejemplo, si caballo F6, caballo D2, y bueno, aquí vemos la flexibilidad de nuestra posición, donde bueno, nuestras piezas defienden muy bien todas las debilidades que pudieran surgir y mantienen el centro de peones, que de hecho es una de las ventajas que la jugada B6 le da a esta posición. C por D4, C por D4, y si alfil B4, ahora existe F3, que también es otra de las claves de haber jugado caballo E2. Si hubiéramos jugado caballo F3, tendríamos un gran inconveniente en este momento, porque bueno, tendríamos que pensar en cómo defenderíamos el punto E2. Por ahí les puede parecer que bueno, esta defensa la pueden jugar muy poco, pero en realidad no es así. De hecho, yo me la he encontrado en mis partidas en chess.com, en Lichess o en cualquier red social que he jugado muchas veces. Hay jugadores de 1800, de 1900, hasta de 2000 que la emplean muy a menudo, y entonces que no les extrañe que se la vayan a encontrar en muchas ocasiones. Bueno, aquí podría venir caballo C6, desarrollando normal, y ahora A3. Alfil E7, dado que bueno, obviamente jugar alfil por D2 no tendría sentido para las negras. Y aquí vamos a jugar B4, ganando espacio en el flanco de dama, con idea de jugar alfil B2. Una posición muy sana, muy cómoda y muy fácil de jugar para las blancas, que de hecho es lo que más nos interesa, jugar algo tranquilo, sencillo y sin inconvenientes. Ante un enroque vamos a jugar enroque, y si D6, alfil B2, y bueno, como se podrán dar cuenta aquí la posición es muy buena para el blanco. Y aquí existen dos posibilidades, E5, que es la mejor de todas, y la respuesta D5, que es un error, y vamos a ver por qué. Obviamente no debe ser nada buena porque nos permite E5, despejamos el caballo de F6, que es la defensa que tiene el negro en esta posición, caballo D7 y ahora torre C1, A6, y bueno, el centro está completamente cerrado y el peón de E5 nos da la dirección a la cual tenemos que llevar nuestro ataque para poder movilizar nuestra masa de peones. Entonces no tiene sentido que vamos por el flanco de dama, así que bueno, nuestra mejor respuesta en este momento es F4, siguiendo ¿sí? la dirección del peón E, que es el que nos da siempre el punto a seguir. Vamos a romper con F5 en algún momento. Aquí existen dos posibilidades, una de ellas es B5, que es una jugada dudosa, y otra es la jugada F5. Si F5 vamos a jugar G4, vamos a actuar de forma muy enérgica, decir que bueno, respuestas como F por G4 no nos tienen que preocupar, porque bueno, venimos con caballo G3, torre F7, dama por G4, caballo F8, caballo F3, y bueno, obviamente esta posición es excelente para las blancas. Estamos amenazando F5, H4, caballo G5, y si contamos la cantidad de piezas que están actuando sobre el flanco de rey, realmente tenemos una gran ventaja, ¿sí? Y además la posibilidad de poder sumar la torre de F1 si queremos a la casilla G1, o de llevar mediante torre C2, torre G2 al flanco de rey la torre de C1, con lo cual esto es una ventaja considerable para las blancas. Jugadas como B5 tampoco le dan nada interesante al negro, porque bueno, jugamos peón por y caballo B3. Si caballo B6, dama C2, tocamos el peón de F5, y si G6, caballo C5, y estamos con una posición superior. Y en caso de G6, nuevamente jugamos G por F5, E por F5, y la respuesta dama B3 ataca directamente la debilidad de D5, incomoda la posición del negro, que realmente no tiene flexibilidad en sus piezas, y eso lo lleva a que bueno, obviamente tenga que hacer una serie de malabares para poder defender el peón de D5, y nosotros con blancas estamos muy bien, hemos desarrollado todas nuestras piezas, hemos conectado las torres, y de esta manera hemos dado por
terminada la tarea de apertura con una muy buena ventaja. Y si en lugar de F5 se juega B5, hemos dicho que es una jugada dudosa porque bueno, aquí viene el golpe torre por C6, alfil por C6, dama C2, torre C8 y bueno, alfil por H7, rey H8, torre F3, una jugada muy buena. Y si F5, que es el mejor intento del negro, se jugaría torre H3 y bueno, esto obviamente aquí ya está ganado. Un ejemplo de lo que podría continuar sería alfil H4, pero con la jugada caballo F3 estamos llegando muy rápido y seguramente el negro tendrá que sacrificar su dama por la torre para bueno, que no le den mate tan rápido. Así que bueno, esta posición es completamente ganadora para el blanco, con la idea obviamente de sumar la dama mediante dama D3 y llevarla al flanco de rey, ¿verdad? En algún momento en particular. Así que bueno, esta posición realmente es ganadora para el blanco. Así que bueno, de esta manera hemos terminado con la jugada de 5 que dijimos que era dudosa. Y tenemos E5 que es la principal, es una jugada buena. A lo que aquí vamos a contestar con D5, caballo B8, torre C1, posición muy cómoda para las blancas, caballo BD7 y ahora la jugada caballo C4. Una jugada muy flexible que además tiene la idea de jugar en algún momento, si es necesario, la jugada caballo E3 para intentar atacar puntos débiles como la casilla F5. Mencionar aquí que existen tres posibilidades. En caso de caballo E8 vamos a jugar con F4 y conservamos una buena ventaja con blancas. Si A6 desarrollamos con dama D2 y vamos a tener ideas de jugar caballo G3 en algún momento. Y desde luego estamos con una gran ventaja también. Vamos a jugar F4 si es posible en algún momento, con lo cual son ideas temáticas a tener en cuenta, pero bueno, desde luego aquí las blancas tienen una posición muy superior. Y torre C8 quizás sea la principal, a lo que bueno, vamos a jugar G3 con idea de F4. Y en caso de torre C7 nos desarrollamos con dama D2, conectamos las torres, terminamos la tarea de la apertura y nos preparamos para atacar en esta posición. Así que bueno, hasta aquí llega este cortito video donde bueno, hemos analizado las variantes principales que se desprenden de la defensa Owen. Así que bueno, considero que con las ideas que le he dado no van a tener ningún inconveniente para tratar este tipo de defensas. Nos vemos.